¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Acá estamos reunidos para una nueva clase. Hoy vamos a charlar de dos bacterias. Una se llama, de dos bacterias. Uno es el Vibrio cholerae, o colérico, mejor dicho, no lo vamos a pronunciar en latín, castellanizado es el Vibrio colérico, causante de una enfermedad llamada cólera. Y la otra bacteria es el Campylobacter. El motivo de que explico estas dos bacterias, amén de todas las que vimos anteriormente, es porque la clase que viene vamos a tratar el tema aguas. Y estas últimas dos bacterias que vamos a ver hoy se pueden encontrar contaminando el agua y pueden causarle al ser humano muchos problemas en su salud. Entonces vamos a empezar a hablar de una enfermedad que comúnmente se le dice cólera. Bueno, ¿qué es el cólera? El cólera en sí es una enfermedad infectocontagiosa, afecta a los intestinos, es una enfermedad aguda, provocada por dos serotipos, repito, provocada por dos serotipos, el serotipo 01 y el serotipo 0139, de una bacteria llamada Vibrio colérico, o en latín sería Vibrio cholerae, pero significa Vibrio colérico. ¿Qué pasa con este vibrión? Produce una diarrea, una diarrea acuosa, abundante, muy pálida, lechosa, usando una metáfora se dice semejante al agua del lavado de arroz. Y en esa agua que larga nuestro organismo eliminamos también sodio, potasio, bicarbonato. O sea que perdemos no solamente agua, sino sales, que son tan importantes. Y perdemos muy poca proteína a través de esas aguas. Bueno, puede ser leve o grave. La enfermedad puede cursar de forma leve o grave. La forma grave, las deposiciones acuosas son muy, muy importantes y el organismo termina deshidratado. Bueno, ¿de dónde viene la palabra cólera? El origen del término es muy debatido, se habla mucho. En los libros de medicina a través de la historia figura como, por ejemplo, fiebre álgida grave, enfermedad negra, enfermedad azul, pasión colérica, diarrea colérica, cholera morbus, cholera gravis o simplemente cólera. Lo que ha llegado hasta nuestros días, el nombre de la enfermedad, simplemente cólera. Agente causal, fundamentalmente, el vibrio colérico. También está el paracolérico, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. La palabra cólera viene del griego, que significa bilis o hiel, según lo quieran interpretar. Podemos decir que otros libros dicen que es una corriente o flujo de bilis. O también, pero todos coinciden en que la palabra cólera deriva de la palabra bilis. ¿Por qué? Porque dos investigadores llamados Husserl y Celso creyeron que el cólera derivaba de la bilis. Después otro investigador, Trager, dijo que provenía el cólera de los intestinos, hasta que un investigador llamado Krauss y otro Littré establecieron que la transmisión de esta enfermedad cólera era por medio del agua de los arroyos. O sea que nosotros fundamentalmente nos enfermamos de cólera bebiendo agua contaminada con el vibrio colérico o paracolérico. Si nos remontamos un poquito en la historia, las primeras descripciones de esta enfermedad cólera ya fueron hechas por Hipócrates, allá en el 300 o 400 a.C., Galeno también, también otros médicos, y todos coinciden actualmente que el reservorio del cólera es el Valle del Ganges, en la India. De ese famoso río sagrado, ahí la gente se contaminaba y se sigue contaminando con cólera. En el mundo hubo grandes epidemias de cólera y grandes pandemias.
Por ejemplo, la primera pandemia, antes de entrar a la pandemia, le quiero decir que el médico italiano Filippo Passini, en 1854 fue el que logró aislar el bacilo vibrión colérico. Y luego, también ese mismo año, un médico británico llamado John Snow demostró que el origen del cólera eran las aguas contaminadas con materias fecales. Y más adelante, en 1883, Roberto Koch, ¿se acuerdan de Roberto Koch? Roberto Koch, que es el que descubrió el bacilo de la tuberculosis. Bueno, como él no sabía nada del trabajo de este italiano, Filippo Passini, aisló e identificó la bacteria Vibrión colérico, causante del cólera, de la materia fecal de personas que padecían la enfermedad. Luego, en 1885, se crea la vacuna anticolérica por un señor llamado Ferran y Cloat. Bueno, muy bien, repito, se cree que siempre el delta del Ganges es el reservorio de este vibrión colérico. Volvamos a la pandemia. Hubo pandemias, pandemias cuando afecta al mundo entero, una patología. En este momento estamos padeciendo la pandemia del COVID-19. Bueno, ahora me estoy refiriendo a la pandemia del cólera. La primera pandemia fue en 1817. Después la segunda pandemia fue en 1829. Y después hubo varias pandemias más, pero esas fueron las más importantes. Hubo una tercera pandemia que fue por 1852, y ya de la India pasaba a China, todo Oriente, Japón, no se escapaba nadie, de ahí a Europa, a América, África. ¿Cómo viajaba el vibrión colérico? A través de los barcos. ¿Y quiénes eran los portadores del vibrión colérico? Los marineros y los viajeros. En la República Argentina también padecimos cólera, esta enfermedad tan tremenda. Dicen que los epidemiólogos que en 1856 hubo una epidemia de cólera. No llegó a ser epidemia, fueron los primeros casos de cólera, en 1856, pero no se dieron cuenta. Y después dice que nuevamente aparece la enfermedad en 1865 en el puerto de Buenos Aires. Pero ya como epidemia en la ciudad de Buenos Aires se desata entre 1867 a 1869, donde mueren miles de personas. Y luego hay también, eso se propaga al interior del país, en Córdoba 1873, 1874, Rosario 1886, 1887, Tucumán 1894, 1895. Muy bien. Pasó mucho tiempo y en el año 1996 se desata otra epidemia de cólera que no llegó a ser pandemia, que aparentemente dicen que partió de China y de China pasó al Perú y de ahí se distribuyó por América. En nuestro país tuvimos unos cuantos casos de cólera, pero no llegó a afectar a toda la nación entera, fueron casos aislados, por suerte, pero hay países donde murió muchísima gente. No llegó a ser pandemia, fue epidemia. 1996, repito, 1996 vuelve el cólera a la República Argentina. Bien, vamos a ver qué más podemos decir. Vamos a caracterizar un poquito la enfermedad. Entonces, resumiendo lo que dijimos, fue descubierta por el italiano Filippo Passini en 1854, posteriormente Jaime Ferran y Cloat elabora la primera vacuna, y tenemos que decir que es una infección generalmente benigna y muchas veces asintomática, benigna y asintomática, pero puede ser grave. Estadísticamente, una de cada 20 personas que están infectadas con el vibrión colérico contraen la enfermedad en estado grave,
¿Y cómo se caracteriza? ¿Cómo se caracteriza esta enfermedad? Por una diarrea acuosa, profunda, vómitos, entumecimiento de las piernas y también pérdida de líquidos corporales que lo llevan a la deshidratación y a la postración del individuo. Si no ocurre un tratamiento adecuado, puede llegar a sobrevenir la muerte en cuestión de horas. O sea, realmente es benigna, pero si se desata en forma grave, es mortal si no se actúa con rapidez. Con respecto a la epidemiología, ya dijimos unas cuantas cosas recién, es una enfermedad endémica en más de 50 países, fundamentalmente India y el sudeste asiático. Con respecto a la etiología, o sea, al origen del cólera causado por el vibrión colérico, existen dos serotipos. Existen muchos serotipos, pero los serotipos 0,1, mejor dicho, no es 0,1, O1 y O139 son aquellos que causan brotes epidémicos. El O1 es el que causa la mayor parte de brotes epidémicos, mientras que el otro, el O139, se logró identificar por primera vez no hace muchos años, en 1992 en Bangladesh, ¿no? Bangladesh está entre India y Pakistán. Y está confinado el O139 al sudeste asiático. Las distintas cepas pueden causar diarrea leves, pero generalmente la O139, las diarreas son leves, ¿no? Los principales reservorios son los seres humanos y las fuentes de agua salobre y los estuarios de los ríos. Cuando digo agua salobre me refiero a agua que tiene más sal de lo normal. Eso favorece el desarrollo del vibrión colérico. Pero nosotros, que vivimos en ciudades, estamos un poquito más alejados de enfermarnos de cólera, porque consumimos agua potable, agua que ha sido tratada con cloro, y el cloro mata al vibrión colérico. Pero la gente que vive, por ejemplo, más alejada, más afuera de la ciudad y en el campo, tienen pozo, sacan el agua del pozo. Y si los baños y los sanitarios, que están también no hay cloacas en el medio del campo, por eso los baños y los sanitarios tienen que estar bien lejos del pozo de agua, pero a veces hay filtraciones por las napas. Si la napa de agua se contamina con materia fecal y esa materia fecal tiene el vibrión colérico u otras bacterias, ahí nosotros al beber el agua nos enfermamos de cólera. Generalmente brotes también en el litoral suele haber brotes a veces de casos de cólera. Con respecto a la patogenia del vibrión colérico o vibrión cholerae en latín, es la siguiente. El vibrión colérico produce una toxina. Una toxina es un veneno muy potente. ¿Dónde produce la toxina? En las células de nuestra mucosa intestinal. Y esta toxina bloquea una enzima que se llama GTP-ASA. Bueno, impidiendo que esta proteína, al bloquear esta enzima, impide que la proteína se inactive. Al mantenerse activa la proteína, de igual manera, mantiene activa una enzima que se llama adenilciclasa, que continúa produciendo el AMP cíclico, el cual se une en los canales de cloruros. Estos canales se abren y el ion sale a la luz del intestino en forma masiva, arrastrando consigo otros iones. Y entonces provoca
una excesiva secreción intestinal de agua que tenga sodio, bicarbonato, potasio, y esto excede la capacidad de absorción del intestino. Y fíjense, yo recién dije que las aguas con mucha sal eran el medio de cultivo ideal para el vibrión colérico. Fíjense lo que pasa en el intestino. Se liberan muchas sales por el proceso que acabo de describir, y entonces ese medio acuoso y tan salado favorece perfectamente la propagación y la multiplicación del vibrión coliario, vibrión colérico. Bueno, continuando, el cuadro clínico del cólera, enfermedad causada por el vibrión colérico, es, vamos a mencionar, dolor abdominal por irritación de la mucosa, diarrea acuosa con numerosas deposiciones, 30 a 40 deposiciones en 24 horas. Fíjense qué cantidad. Me olvidé de decir que la enfermedad tiene un periodo de incubación muy rápido, entre 5 horas y 5 días. Es rapidísimo. Desde el momento que el ser humano se infecta, repito, entre 5 horas y 5 días aparecen los síntomas. Repito, dolor abdominal, diarrea acuosa con muchas deposiciones, 20, 30, 40 deposiciones por día. Y lo importante, hay que observar las deposiciones, porque son de un tono blanquecino y con pequeños gránulos, como si fuera arroz, ¿verdad? Se dice metafóricamente, o sea, ese tono blanquecino y pequeños gránulos hace que metafóricamente se dice deposiciones como agua de arroz. ¿Por qué ocurre esto? Esto es la consecuencia de que se liberan productos de descamación, fragmentos de fibrina y células destruidas que están en el conducto intestinal. Además, yo recién expliqué que se segregan iones, por lo tanto estamos en un medio isotónico, y este medio isotónico tiene una osmolaridad similar a la del plasma. Repito, tiene una osmolaridad similar a la del plasma. Esto sobre todo pasa en las formas graves del cólera. Y cabe destacar el olor desagradable que tiene estas diarreas, olor a pescado, o si no, olor fétido, o sea, olor a podrido, lisa y llanamente. Bueno, generalmente los cuadros de esta enfermedad cursan con diarrea acompañada por vómitos. Lo que pasa, ahí se debilita el organismo, pierde agua, pierde electrolitos como sodio, potasio, magnesio, cloruro, fosfato, bicarbonato, etc. Y el paciente entra en un proceso de deshidratación. Generalmente es una enfermedad infecciosa que no causa fiebre, y a lo sumo un poquito, moderada, pero no se caracteriza por temperaturas altas. Y porque el cuadro lo produce una enterotoxina y no en sí el germen. Porque si el cuadro lo produjera el vibrión colérico, sí daría fiebre. Pero el cuadro clínico lo desata la enterotoxina, o sea, el veneno que produce, porque la toxina es un veneno que produce la bacteria. Entonces, el paciente, como consecuencia de todo esto, puede presentar decaimiento, apatía, hasta inclusive relata disfunción sexual, pérdida de memoria, diarrea, ya dijimos, frialdad, frío, puede tener mucho frío, se le puede poner la piel cianótica, puede tener calambres musculares, puede tener hipotensión, o sea, le baja la presión, hasta inclusive puede llegar a tener taquicardia, como consecuencia de la deshidratación se le arrugan las manos. Bueno, aumenta también al perderse muchos líquidos, aumenta la viscosidad sanguínea, o sea, se hemoconcentra el paciente, ¿no? Porque se le hemoconcentra su sangre. Bueno, y estos pacientes están expuestos a tener como complicación secundaria un montón de enfermedades como ictus, como infartos,
hasta muerte súbita, isquemia, etc. Y también pueden presentar un cuadro de deshidratación con muchos dolores. También, bueno, si el paciente se descompensa, le puede agarrar calambres, entrar en acidosis, inclusive tener problemas musculares por el déficit de potasio, porque si pierde mucho potasio a través de sus deposiciones líquidas, el déficit de potasio te provoca calambres. El paciente también puede presentar, en los casos más severos, además de deshidratación e hipotensión, puede presentar oliguria, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Empezamos a sospechar que el paciente tiene cólera cuando hay una diarrea muy acuosa, de gran volumen con ese color blanquecino típico, como agua de arroz. Y también es muy importante que el médico sepa un poquito de geografía, para saber cuáles son las zonas endémicas en el mundo de cólera. Y tiene que estar al tanto si hay una pandemia, si hay una epidemia o si hay un brote en algún país determinado, ¿no? Porque a lo mejor en nuestro país no hay absolutamente nada, pero el paciente viene de la India, fue a bañarse al Ganges, ¿no? O sea, hay que preguntar la historia clínica, si viajó, de dónde proviene, etcétera, etcétera. Sabemos que las bacterias y los virus antes viajaban en los barcos, ahora viajan en los aviones. Bueno, le tenemos que hacer al paciente un hemograma donde vamos a ver una leucopenia característica. Si miramos las materias fecales, o sea, si miramos las heces al microscopio, no vamos a ver leucocitos. En otras infecciones aumentan los leucocitos en la materia fecal. En el caso del vibrión colérico no vemos leucocitos. Podemos hacer una observación directa de la materia fecal para tratar de ver la bacteria, el vibrión colérico, ¿no? Esa bacteria con forma de V, así característica. También se le puede sacar sangre al paciente y buscar en el suero del paciente los anticuerpos, a ver si generó anticuerpos IgM e IgG contra la bacteria, o sea, contra el vibrión colérico. También hay técnicas de inmunofluorescencia. Pero ahora, también podemos cultivar la muestra para ver si desarrolla el vibrión colérico. El medio de cultivo que se está usando para el vibrión colérico se llama TCBS. ¿Qué significa TCBS? La T es la de tioglicolato, la C de citrato, la B de bilis y la S de sacarosa. Bueno, este medio de cultivo sirve para el vibrión colérico y para el vibrión parahemolyticus y otros vibriones también que podemos encontrar, no solamente en las heces, o sea, en las heces, que es la materia fecal, también lo podemos encontrar en las aguas y en los alimentos, ¿no? Es un medio de cultivo sólido que contiene agar y además, repito, tiosulfato, citrato, bilis y sacarosa. Es un medio de cultivo selectivo y diferencial. Es el más adecuado para el aislamiento de las distintas especies de vibriones. Si la muestra biológica proviene de materia fecal, de materia fecal, de aguas o de alimentos, tenemos que se enriquezca más la muestra en vibrión colérico, que haya mayor cantidad de vibriones. Se dice recuperar, hay que recuperar las especies. ¿Cómo se logra esto?
haciendo una siembra en un medio de cultivo que se llama agua pectonada alcalina, durante 5 u 8 horas a 35-37 grados. Entonces, los vibriones coléricos que están en el agua, en los alimentos o en la materia fecal, ahí se multiplican bien, aumenta el número de vibriones, y luego es más fácil que desarrollen cuando nosotros sembremos en el TCBS, que es el medio selectivo y diferencial. Ahora, si la muestra biológica que nos llega al laboratorio es otra, directamente se siembra en TCBS. Pero repito, si la muestra es agua, materia fecal o alimentos, previamente hay que recuperar especies de vibriones incubando durante 5 u 8 horas a 35-37 grados en agua pectonada alcalina. Una vez que sembramos la muestra, tenemos que llevar en la caja de Petri a la estufa de cultivo y en condiciones de aerobiosis desarrolla el vibrión colérico, lo hace entre 18 y 24 horas, el tiempo que tarda, y la temperatura óptima es, como casi todas las bacterias, entre 35 y 37 grados centígrados. 35 y 37 grados centígrados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puede...? Me olvidé de decir, el medio de cultivo tiene un color azulado, ¿verdad? Un verde azulado. Cuando preparamos el medio de cultivo, el color es verde azulado. Muy bien. Pueden desarrollar en ese medio microorganismos fermentadores de sacarosa. En ese caso, las colonias van a ser de color amarillo. Y si desarrollan microorganismos no fermentadores de sacarosa, las colonias del medio, las colonias van a tener el color del medio de cultivo, es decir, azul verdosa. Y el centro de la colonia va a ser de color verde. El crecimiento, el desarrollo del vibrión colérico es perfecto, anda muy bien. Da generalmente colonias amarillas de 2 a 3 milímetros de diámetro y que la colonia tiene un borde translúcido. También el otro vibrión que yo le mencioné, el vibrión para Hemolyticus, desarrolla muy bien en este medio de cultivo, pero las colonias tienen el centro verde, porque no fermenta la lactosa, y un borde translúcido. Después otras bacterias como Aeromonas, Escherichia coli directamente no desarrollan. Existe la posibilidad de que desarrolle otra bacteria, que ya la nombramos en clases anteriores, que es el Proteus mirabilis. Pero puede desarrollar en forma total o parcial, no siempre lo hace, ¿no? Y da colonias con centro verde y bordes translúcidos. Por eso es tan importante las pruebas bioquímicas para poder tipificar la bacteria, ¿no? Como siempre hay que hacer, oxidasa, catalasa, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento del cólera? Primero, lo más importante es la rehidratación agresiva, con lo cual la mortalidad baja en un 50%, de un 50% a menos de un 0,2%. Fíjese lo importante que es rehidratar al paciente, porque los mata por deshidratación. Entonces, del 50% de mortalidad lo bajamos al 0,2%, muy poquito. ¿Con qué le damos sueros? No sé, una solución salina, y le podemos dar, el suero fundamentalmente es agua, sal y un poquito de azúcar, ¿no? Pero solamente agua y sales. Lo hacemos por vía oral o por vía intravenosa, sobre todo en los casos más graves, ¿no? Porque sabemos que el suero tiene sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, y todo esto trata a estabilizar el medio interno del paciente. También tenemos que darle antibióticos. Muchísimos, hay tetraciclinas, ciprofloxacinas, bueno, muchísimos antibióticos se le puede dar, ¿no? Y si tuviéramos que definir
resumir, mejor dicho, no definir, sino resumir el cuadro que, que provoca esta enfermedad llamada cólera, que viene del griego y significa bilis o hiel, producida por una bacteria, el vibrión colérico, son los síntomas: diarrea, vómitos, deshidratación, hipovolemia, espasmo muscular, malestar general, hipotensión, oliguria, cianosis. ¿Cuál es el tratamiento? Rehidratación, por vía oral o por vía endovenosa. Y también se puede complementar con los antibióticos que yo le acabo de mencionar, ¿verdad? Vamos a repetirlos nuevamente. Por ejemplo, las tetraciclinas andan muy bien. Las quinolonas, como por ejemplo el ciprofloxacina y trimetroprima y sulfametoxazol, perfectamente. Otra alternativa, los médicos dicen, son los nitrofuranos, como por ejemplo la furazolidina, furazolidona. Bueno, repito, yo aproveché para explicarles cólera, porque la clase que viene vamos a ver análisis de agua, y vamos a ver que una de las bacterias que puede provocar un montón de problemas es el vibrión colérico. Y para terminar esta clase les voy a explicar brevemente otra bacteria que también puede estar en las aguas contaminadas, que es el Campylobacter, ¿no? La familia es Campylobacteriaceae y el género es Campylobacter. Tiene muchísimas especies. Está, por ejemplo, coli, fetus, yeyuni, etcétera, etcétera, etcétera. Las que más tienen incidencia, especies, mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 especies hasta ahora. Pero el Campylobacter fetus y el Campylobacter yeyuni son los que tienen más incidencia sobre el ser humano. Vamos a decir que el Campylobacter son bacilos gram negativos que tienen forma de como una coma y son móviles. Porque la motilidad se la da dos flagelos polares, ¿verdad? Miden entre 0,5 y 5 micras de largo y 0,2 a 0,5 micras de ancho. Y en los cultivos viejos toman formas cocoides, ¿no? O cuando el medio de cultivo está muy expuesto al aire. Pero si no, la forma del bacilo es de una coma y flagelos en el polo porque es lo que le da motilidad. Dos flagelos polares tiene, dos flagelos polares. Las características de la bacteria, Campylobacter, no son bacterias esporuladas, son oxidasa positiva y catalasa variable, o sea, a veces positiva, a veces negativa. Su temperatura óptima de crecimiento no es 35-37 grados como la mayoría de las bacterias, sino 25 a 42 grados centígrados. Las colonias del género generalmente no tienen pigmentación, no son pigmentadas y tienen un metabolismo respiratorio microaerófilo, es decir, que necesita como máximo 3 a 5% de oxígeno. O sea, con un bajo tenor de oxígeno, o sea, un 5%, un 10% de anhídrido carbónico y un 85% en nitrógeno. Los medios de cultivo para el Campylobacter son medios nutritivos, enriquecidos, no son los medios comunes que usamos, son medios especiales. Por ejemplo, uno es el medio de Preston y otro es el medio de Park Sanders. Y la temperatura, dijimos que es alrededor de 25 a 42 grados. Su flagelo, tiene el flagelo, ¿no?, que le da motilidad. Y además de darle motilidad, le da un movimiento peculiar, como si fuera, metafóricamente hablando, como si fuera un sacacorcho.
un Campylobacter ahora se lo llama Helicobacter, por ese motivo. Si lo miramos al microscopio, el Campylobacter pues tiene forma de coma o de S, o también dicen caballito de mar. Pero el flagelo le da ese movimiento como si fuera un sacacorcho, ¿no? Es característico del Campylobacter. Bueno, se cultiva en esos medios de cultivo, también hay un medio selectivo para el Campylobacter, que es el agar de Skid Row, que tiene un 10% de sangre humana y tiene también antibióticos. Y hay otros medios, que es el PAP de Campi y otros más. Por supuesto, se tienen que desarrollar en la atmósfera que acabo de decir yo recién. Y en estos medios también se dice que desarrollan entre 37 y 42 grados centígrados en 48 horas, pero generalmente a 42 grados centígrados es cuando desarrollan mejor, y tardan generalmente un poquito más de 24 horas, unos 48 horas en desarrollar el Campylobacter. De todas las especies de Campylobacter, el Yeyuni, el Campylobacter yeyuni y el Campylobacter coli son las más frecuentes. El Yeyuni, el Campylobacter yeyuni, es ahora, en estos momentos, una de las principales causas de intoxicación alimentaria. La campylobacteriosis, que es una enfermedad infecciosa originada por bacterias del género Campylobacter. Muy bien, eso ya lo dijimos. Y el fetus, el Campylobacter fetus, provoca abortos espontáneos en el ganado y en las ovejas. Y el fetus es oportunista en el ser humano. Es decir, si por algún motivo el ser humano tiene baja la defensa, él aprovecha y prolifera. Pero generalmente al ser humano lo afecta el Campylobacter yeyuni a través de intoxicación alimentaria. También el Campylobacter tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días y se manifiesta con fiebre. ¿Se acuerdan que el cólera no daba fiebre? Bueno, el Campylobacter sí da fiebre, también da dolor abdominal, da diarrea. A veces después tiene complicaciones, después de pasar la infección, tiene complicaciones secundarias, por ejemplo, cuadros de artritis, síndrome de Guillain-Barré, bueno, que es una forma grave de parálisis, pero eso es secundario y no se da siempre. ¿Cómo nos contagiamos el Campylobacter yeyuni o cualquier Campylobacter? Por contacto directo con los alimentos o por agua contaminada, tomar agua contaminada. También el contacto interhumano, por estar en contacto con humanos infectados o estar en contacto con animales infectados, ¿verdad? Muy bien. Se ha establecido, se ha determinado el genoma del Campylobacter, y se ha concluido, bueno, se sabe que hay 2 genes importantes en su genoma, ¿no? Y brevemente. Y estos genes pasan por procesos de recombinación intragenómica y intergenómica, lo cual contribuye a la virulencia de la bacteria, ¿no? Y uno de los genes que están, para la redundancia, en el genoma del Campylobacter es el responsable de que tenga los filamentos, ¿no? Los flagelos, que tenga flagelos y que le dan a él motilidad. Sin ese gen no podría tener los flagelos y no tendría motilidad el Campylobacter. Los que hacen taxonomía, es decir, los que hacen clasificación de las bacterias, al Campylobacter pyloris le cambiaron el nombre y ahora lo llaman Helicobacter pylori.
repito, con H, Helicobacter pylori. ¿Y por qué se los menciono aparte? Hablamos ya de Campylobacter jejuni, fetus. Ahora vamos a hablar del Campylobacter pylori, que los expertos en taxonomía le dicen ahora con H, Helicobacter pylori. Muy bien. Pylori, ¿qué les suena a ustedes? De píloro. Y si pensamos un poquito en anatomía, ¿se acuerdan que el estómago, arriba, por donde entran los alimentos, se llama antro, y por donde salen los alimentos, el orificio por donde sale es el píloro? Bueno, ustedes saben que en nuestro estómago el pH es bien ácido, ¿no? El ácido clorhídrico es el responsable de esa acidez. Bueno, y ustedes saben también que hay muchos pacientes con una enfermedad que se llama gastritis. Pero en las proximidades del píloro, es por donde salen los alimentos hacia el intestino, en esa zona, cerquita del píloro, la acidez es mejor. Y en esa zona puede desarrollar las bacterias. En el resto del estómago no pueden desarrollar bacterias, pero cercano al píloro puede desarrollar este Helicobacter pylori. Y hay una teoría que dice que ese Helicobacter pylori que puede desarrollar cerca del píloro es responsable de los cuadros de gastritis. Entonces, si se confirma la presencia del mismo, el médico le da antibióticos al paciente para matar a ese Helicobacter pylori, así el paciente no sufre más de gastritis. ¿Cómo podemos diagnosticar, cómo podemos saber si en esa zona está el Helicobacter pylori? Bueno, el laboratorio lo que puede hacer es sacarle sangre al paciente y buscar los anticuerpos, a ver si generó anticuerpos contra esa bacteria. Por supuesto se dosan los anticuerpos IgM y IgG. Muy bien, eso sería un procedimiento. Hoy en día también se puede hacer un cultivo de materia fecal, o sea, un coprocultivo, y buscar en la materia fecal el Helicobacter pylori. Bueno, chicos, la clase de hoy ha finalizado. Yo les he dado dos bacterias, el Vibrio colérico, que causa cólera, y el Campylobacter, jejuni, fetus, etc. Y el Helicobacter pylori, que es este último que charlamos. Con el Campylobacter, ¿por qué se los di? Porque puede estar contaminando el agua, al igual que el Vibrio colérico, y provocar una serie de efectos secundarios, primarios y secundarios en los pacientes, y a veces con consecuencias graves. Y terminé explicándole que los expertos en taxonomía al Campylobacter pylori lo llaman ahora Helicobacter pylori. Se cree responsable de la gastritis. Bueno chicos, será hasta la próxima clase. Muchas gracias.